Buenos días, estimados participantes. En la jornada de hoy veremos el módulo 6, que sería la creación de logos. Al hablar específicamente de un logo, se define como un símbolo formado por imágenes o letras que sirve para identificar a una empresa, también a una marca, a una institución o sociedad, y las cosas que tienen relación con ellas. Lo más importante de un logo es que sea legible, independientemente del tamaño al que lo usemos. El logo es entonces la primera carta de presentación de nuestra marca. Influirá directamente en la percepción que pueda llegar a tener el consumidor y la manera de cómo comunicar específicamente la esencia de nuestro emprendimiento. Entonces, es sumamente importante que tengamos en cuenta las características que definen al diseño de un logo. El proceso de diseño de un logo debe comenzar una vez definidos los objetivos de la empresa, incluyendo la misión, la visión, los valores, el cliente ideal y toda la estrategia de marca en sí. Eso a fin de tener un mayor impacto positivo en el mercado, es decir, un impacto influyente en el consumidor final. Un buen logo evita tener elementos decorativos superficiales, es decir, adornos que no sean necesarios para poder transmitir el mensaje que buscamos con la marca. Debe también ser original, fácilmente recordable e identificable para diferenciarse con facilidad. Al hablar de originalidad, nos referimos específicamente a que debe ser percibido por el mercado como diferente a lo que ya se encuentra dentro del rubro en el cual estamos incursionando. También tiene que captar la esencia del proyecto y encajar con el público al cual va dirigido, es decir, debe ser atractivo para la audiencia objetiva. También debe adaptarse a las edades y a las preferencias. No es lo mismo siempre diseñar o hacer un diseño completo de lo que sería una marca de juguetes que va dirigido netamente a los niños, como una línea de corbatas que quizás la audiencia ya varía en cuanto a edades e intereses. Es decir, las proyecciones que debemos utilizar son totalmente distintas, pero siempre es importante que la marca y el logo en específico vaya dirigido también a la posibilidad de poder abrirnos a nuevos mercados, ¿sí? Es decir, ampliar nuestra línea de productos, por ejemplo. También debe ser, por sobre todo, reproducible a cualquier tamaño, así podemos utilizarlo ya en las tarjetas de presentación para rotular y en cualquier otro elemento que necesitemos personalizar. Es decir, cuando usamos los logos en las champañeras, por ejemplo, o quizás a veces usamos también en regalos personalizados, como ser bolígrafos o kepis, etcétera, o remeras que le entregamos a veces necesariamente a las personas que trabajan con nosotros o también a los consumidores en general. Asimismo, es importante que estén presentes todos los elementos del proyecto en sí, como ser letreros en la papelería, en lo referente a los materiales digitales, también a lo que concierne en la empresa en sí, es decir, poder colocar específicamente ese logo en toda la empresa justamente para buscar ese compromiso también por parte del talento humano que trabaja con nosotros, ¿sí? También es importante decir que al ser adaptable a otros formatos, eh, es importante considerar que pueda adaptarse no solamente al tamaño, sino que también pueda ser usada como marca de agua, como fondo transparente o como blanco y negro, que en determinadas situaciones puede que necesitemos modificar. También actualmente se está usando bastante, recordando en el mes de octubre todo lo que sería la lucha contra el cáncer de mamas, eh, que usan, por ejemplo, el rosado, en noviembre se usa el azul. Entonces, tener en cuenta que también podemos implementar ese tipo de acciones con los logos. Entonces, es importante también tener en cuenta. Y tiene que ser atemporal, es decir, que los logos deben sobrevivir al paso del tiempo, ¿sí?
pero se les permite también realizar ciertos retoques y darle quizás una imagen más dinámica y moderna, pero nunca perder la esencia en sí. Por eso es importante que si no logramos tener toda la capacitación como para diseñar nosotros específicamente nuestro logo, pues buscar ayuda y hacerlo de la mejor forma para que podamos utilizar en el largo plazo, como bien estábamos mencionando. Entonces existen varias clases o tipos de logotipos en particular. Los logotipos etimológicamente se componen por la unión de dos raíces léxicas. Por un lado el logos, ¿sí? Que se puede traducir como palabra, y por otro lado tipos, que hace referencia específicamente a una señal o una escritura de forma impronta. Entonces, al saber esto, podemos deducir fácilmente las implicaciones del concepto. Será entonces logotipo aquella construcción que esté compuesta únicamente por una agrupación de letras y tipos formando palabras. Hemos usado, por ejemplo, dentro del manual, el logotipo de Google. Claramente está formado únicamente por las letras de dicha palabra. Y vemos a Coca-Cola y a Disney también. Ahora, al hablar específicamente de imagotipos, ¿sí? Los componentes lingüísticos que sostienen nuestra palabra hacen alusión a una representación de la marca que se apoya tanto en componentes icónicos como verbales. Es decir, que está compuesta también por dos piezas semánticas. Por un lado, el imago, que hace referencia a la imagen, y una representación visual siguiendo un patrón de semejanza a una cosa en concreta. Estamos hablando aquí del elemento icónico. Por otra parte, el segundo componente, que es tipo, proviene de tipos, que es que es ni más ni menos que un tipo de letra, es decir, la señal, la escritura o la palabra escrita en sí. Por lo tanto, entonces, esta modalidad se caracteriza por tener una construcción compuesta por un elemento textual acompañado específicamente de una imagen, ¿sí? Entonces, es decir, que podemos considerar que tiene que ver con la construcción visual, ¿sí? Entonces, básicamente hablamos de una imagen simbólica. Entonces, es importante tener en cuenta que para que podamos considerar una construcción visual de la marca como un imagotipo, necesariamente de forma estricta, ambos elementos aparecen siempre por separado. Esto quiere decir que la estructura está formada por dos unidades independientes, pero que conforman una única unidad, ¿sí? Entonces, por un lado está la imagen o el símbolo y por otro el componente textual, que generalmente suele situarse en el área inferior debajo de la imagen, que por lo general no tiene por qué ser así, puede también estar por encima, pero en el componente visual siempre queda mejor de este modo. En el ejemplo que usamos dentro del manual sería Puma, donde claramente vemos una palabra y por otro lado también un símbolo, y WWF también hablamos específicamente de que ya mezcla palabras con específicamente una imagen en sí. Posterior a ello tenemos los isologos, que por otro lado, bajo el concepto de isologos, encontramos ya una variación de la modalidad de imagotipo que solo en este caso, con una pequeña particularidad, no tenemos más que volver a imaginarnos a un análisis más etimológico para adivinar cuál es. Iso es una raíz de origen griego que hace referencia al concepto de igualdad y equilibrio. Recordemos que el imagotipo decía en sentido estricto que es una composición de una marca con un elemento textual y otro visual, pero siempre apareciendo separados especialmente. Y en este caso, lo que hablamos ya de un isólogo en particular debe ser lo contrario, es decir, ambos componentes deben formar una unidad, es decir, no están separados espacialmente, ¿sí? Sino que la imagen y el texto formen una misma masa.
Por ejemplo, aquí tenemos a Starbucks Café y también tenemos a Burger King, que en particular ya la imagen y también las letras forman parte en sí de la representación que utilizan estas grandes marcas. Al hablar específicamente del isotipo, acogiéndonos a todo lo anterior, sabremos que un isotipo es una construcción a partir de tipos y hace alusión a la misma marca o específicamente al mismo logotipo, aunque no la exprese en su totalidad. Es decir, una parte simbólica de la marca que aún así es fácilmente reconocida sin el texto. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, ambos, todos usan específicamente Snapchat también. Ya yo mirando esa imagen puedo identificar a qué grupo corresponde. Entonces, en resumen, podemos observar el siguiente recuadro para entender mejor la diferencia que existe. Entonces, isotipo sería una parte simbólica de la marca y la marca ya es reconocida sin el texto, ¿sí? Al hablar del logotipo, hablamos específicamente de la palabra, que ya se habla de un logotipo cuando se puede identificar por texto, ¿sí? Imagotipo ya sería una combinación de imagen y texto y estos pueden también funcionar por separado. Vemos que en el caso de la COS ya tiene un isotipo y es un imagotipo en particular porque ya contempla también las letras o el texto. Y el isólogo, el texto y el icono se encuentran agrupados, es decir, que no funcionan uno sin otro. Burger King sin... podríamos decir, sin el icono no puede ser identificado con Burger King. Entonces ya habla o hace referencia específicamente a eso. Y al hablar de los consejos para la creación de los logos, que considero que es una parte súper importante dentro de esta unidad en particular, es que primeramente debe ser simple. Este concepto es uno de los fundamentales en cuanto al diseño de logos. Cada parte gráfica de nuestro logo debe basarse en el concepto clave que nosotros ya hemos definido y así será mucho más fácil transmitir y visualizar los elementos estéticos que compondrán nuestra marca, ¿sí? Siempre es importante buscar algo diferente que lo haga destacar, pero siempre no dejando de lado lo simple, ¿sí? Siempre lo simple va a primar también sobre algo muy extrovertido o cargado. Entiende a tu marca, es también un punto importante. El logo, además de ser una imagen visual, es también la carta de presentación e invitación que nosotros hacemos a los posibles clientes. Entonces, es importante que nosotros hagamos conocer a ese cliente, a la empresa en sí, ¿sí? Por lo tanto, debemos hacerlo bien y debemos identificar específicamente a quién vamos a dirigir y conocer las posibles reacciones que tendrán cuando ellos vean o se identifiquen específicamente con esa marca. Entonces, es importante que detrás de cada logo siempre hay un significado en particular para nosotros. Por eso que no, yo no puedo dejar de lado la misión, la visión y los valores de mi organización en la formación de la marca personal y dentro de ella del logo de la empresa, ¿sí? Es decir, específicamente tiene que estar todo debidamente interconectado. También construir una historia, y esto me parece sumamente importante, que cualquier logotipo, eh, por más icónico que sea, tiene detrás específicamente una historia potente, la cual es una de las claves del éxito. Para que vean unos ejemplos, Nike, Audi, Apple, entre otras, reformaron su imagen con la ayuda de la historia de cada uno. Entonces, es importante que nosotros pensemos cuáles son las palabras y conceptos claves que nosotros queremos incluir dentro de nuestro logo. Y todo depende siempre de la esencia y de la filosofía de nuestra marca. Como les decía, todo nace en esa estructura ideológica de misión, visión y valores. Es decir, si yo escapo o me alejo de ellos, entonces no estoy contextualizando correctamente mi logo, ¿sí? No pienses también solo en ti, el logo debe estar alineado con tu personalidad, pero debe plantearse siempre
al público objetivo al que se dirige, ¿sí? Y ahí de ese modo nosotros vamos a lograr justamente la fidelización de ese cliente, que es lo importante dentro de todo emprendimiento, justamente que nosotros podamos llamar la atención de ese público objetivo que es, obviamente, podríamos decir, el pilar fundamental de nuestro emprendimiento. También tener en cuenta los símbolos, ¿sí? Y los colores. No son elementos arbitrarios, ellos justamente despiertan diferentes sensaciones en las personas, como habíamos visto ya en la clase anterior, lo referente a colores y también lo referente a la tipografía de letras. Entonces, todo transmite un mensaje en particular. Entonces, un color puede aportar diferentes matices a un mensaje y por otros lados, los simbolismos también ayudarán a crear asociaciones para la creación de nuestro logo. Es por ello que recomendamos siempre ver todo lo referente a la teoría de los colores y también las teorías de Gestalt que definen justamente la orientación que le damos nosotros a nuestra marca. Entonces, es muy importante que nosotros definamos correctamente toda la estructura que buscamos transmitir con esa marca en sí. Nosotros también tenemos una diversidad de herramientas actualmente que nos ayudan a crear logos de forma gratuita. Debemos saber siempre que para lograr el diseño de un logo ajustable, específico y acorde a lo que buscamos, tenemos que tener necesariamente un proceso de análisis de entorno previo y necesitamos herramientas profesionales justamente para digitalizar quizás lo que nosotros tenemos en mente y ahí tenemos a Adobe Illustration, también tenemos a Photoshop y a Corel como alguna de las herramientas, pero también ahora tenemos aplicaciones gratuitas que nos ayudan a la creación de logos, ¿sí? Pero siempre tenemos en cuenta para la creación de nuestro logo el color, la tipografía de letra, el tipo de logo, también el conocimiento del mercado objetivo y del producto y se puede optar por una alternativa de algunos programas, mejor dicho, de diseños en la web para la creación de logos de manera fácil y efectiva, siempre también teniendo en cuenta todo lo referente al rubro al cual vamos a dirigir el producto o servicio y a la estructura ideológica, como había mencionado ya anteriormente. Al utilizar estas herramientas gratuitas, encontramos también algunas limitaciones en cuanto al diseño, pero como son varias las que están disponibles, se podrían utilizar de acuerdo al diseño que buscamos en el logo y también podemos hacer quizás un paralelismo entre uno y otro y ver cuál creemos que se ajusta más a lo que estamos buscando. Podemos citar entonces algunas herramientas importantes que tenemos disponible en la web y que son de uso gratuito. Canva, por ejemplo, que es un software y un sitio web de herramientas de diseño gráfico simplificado que fue fundado en 2012 y utiliza un formato de arrastrar y soltar y también proporciona acceso a más de 60 millones de fotografías y 5 millones de vectores gráficos y fuentes. Realmente yo en particular utilizo en mi emprendimiento Canva, creo que es una herramienta súper importante y nos permite también una diversidad de lo que tenga que ver con contenido gráfico y visual en sí y que podemos adaptarlo a cualquier contexto. También el Logo Market es una herramienta que nos permite crear logos sin tener que contratar quizás un diseñador gráfico y es importante que nosotros también visualicemos y tengamos en mente cuando proyectamos en redes sociales que tengamos siempre una conexión en todas las publicaciones que realicemos en cuanto a color, en cuanto a tipografía de letras, o sea, no diversificar en tanto volumen porque eso también puede generar un impacto visual no tan bueno. Entonces, si usamos una herramienta, pues seguir utilizando la misma herramienta o si cambiamos de herramienta que tenga el mismo contenido visual. También Photojet es un editor de fotos, un creador de collage también y un diseñador gráfico en línea y gratuito que nos permite editar fotos. Es una herramienta de diseño gráfico específicamente y nos ayuda a crear, por ejemplo, los collages de fotos y editar también fotos en línea. También es una herramienta súper
útil que nos pueda ayudar en todo lo referente a podríamos decir, la imagen visual de nuestra marca. Entonces, es muy importante tener en cuenta todos y cada uno de estos factores en cuanto al diseño de nuestro logo. Entonces, recordemos que podemos crear un logo siempre y cuando específicamente podamos, podríamos decir, conectar ese logo con la estructura ideológica de mi organización. Entonces, cuando yo voy a diseñar toda la estructura de marcas, nunca puedo olvidar todos y cada uno de esos aspectos.